Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Saludo con gusto a Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Bueno, pues siguen justificando este tema que platicábamos ayer del Infonavit. Javier, Milton, Francisco, en una conferencia matutina, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a Octavio Romero, director del Infonavit, y presentó lo que era el modus operandi de una red para otorgar créditos fraudulentos. Octavio Romero Oropeza denunció una red de corrupción. Durante una conferencia de la presidenta, en la de hoy, el funcionario aseguró que dicha red delictiva participaban trabajadores, notarios, despachos y peritos valuadores. De acuerdo con Romero Oropeza, esta red se basa en la colusión de funcionarios para otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Hay una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos, valores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda, una misma. Este mecanismo se ha logrado identificar en 11 estados del país, donde se detectó 12,000 créditos sobre 1,400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces cada una por año. El director del Infonavit aseguró que este mecanismo ha operado sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría del Infonavit tomara acciones en contra de los responsables. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores, cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para la vivienda, que hasta el momento de la revisión que no hemos concluido asciende a más de 1,200 millones de pesos a favor de este país. Dijo, los estados más afectados en este esquema irregular son el Estado de México, con 496 inmuebles sobre los que se registraron 4,130 créditos, seguido de Jalisco, Baja California, Nuevo León y Tlaxcala. Parte de lo que se comentaba justamente el día de hoy, Javier, hay que señalar también que la presidenta de la República pues hacía algunos comentarios y señalaba que el objeto de esta reforma, la ley del Infonavit, es erradicar la corrupción y hacer una vivienda social. Esto es parte de lo que argumentaba. El titular dijo también que se tendría una vivienda con orientación social, con créditos más baratos, y también la creación de la constructora del Infonavit. Javier. Mira, este tema de la corrupción efectivamente no es un tema nuevo, ya se había ventilado pues hace ya varios años, y la verdad es que se había silenciado de la noche a la mañana. Hubo grandes investigaciones en este sentido. Yo me recuerdo que incluso hubo algunas detenciones de funcionarios, sobre todo aquí en el estado de Tepic, Nayarit, y decían que había una red en varios estados de la República, no recuerdo muy bien si Sinaloa también estaba, donde hicieron todo este tipo de maniobras, ¿no? De casas que supuestamente fueron asignados créditos a varias personas. Y otro sistema también, y yo creo que esto le faltó también, muchas viviendas que recogieron y revendieron, sin juicios previos con los trabajadores, con asignaciones primeramente irregulares a personas que no tenían la capacidad para pagar. O sea, sabiendo que el trabajador iba a dejar tarde que temprano la vivienda porque no tenía capacidad económica, y para aquellos trabajadores que habían dejado de laborar y que habían hecho convenios con el Instituto Mexicano, con el Infonavit, también les quitaron las casas, las revendieron en varias ocasiones. Es un asunto que tendrá que resolverse ya que se volvió a ventilar, y que es una de las justificantes que se están dando ahora para que el Infonavit vuelva a sus orígenes. Recordar que Infonavit inicialmente era el constructor de las viviendas. En los tiempos cuando inició, que hacía viviendas grandes, a precios muy módicos, con grandes superficies y pactadas con financiamiento, con tasas muy fijas que en aquel tiempo pues no se variaban, y después de la crisis económica hubo varios esquemas que para muchas personas se hizo prácticamente impagable estas viviendas. Cuando se renueva, que se vuelven a pesos, porque en un tiempo estuvieron en UDIs, con UDIs salió peor la situación, no solamente el Infonavit, sino
quienes tenían créditos hipotecarios, pues se endeudaron y las casas que costaban $1,000,000 en ese tiempo, pues con el crédito que tenías ya debías como 10 cuando la casa no tenía el valor que te querían cobrar. Hoy lo que dice y lo que estaba escuchando, que estaba diciendo sobre la constructora, no va a ser un proceso tan rápido como se esperaba para que Infonavit tenga su propia constructora. Entonces, ¿qué está diciendo? De que en cada entidad federativa se va a hacer un análisis de cuáles son las necesidades y cuántos son las asignaciones que se tienen de acuerdo al fondo de cada entidad federativa con relación a sus trabajadores, para que participen empresas privadas. ¿Por cuánto tiempo? No se especificó, pero se dice que las empresas privadas van a tener participación, y me imagino que inicialmente hasta que Infonavit ya tenga su constructora totalmente armada, para que se hagan viviendas. El anuncio es que las viviendas van a ser atractivas, no se dice todavía de qué superficie, cuánto va a ser el valor de ellas, si va a haber varios valores como anteriormente era de acuerdo al tipo de vivienda que el trabajador tenía derecho, de acuerdo a su capacidad económica, y que bueno, hasta ahorita el modelo que se ha dicho más o menos se ve como atractivo. Habrá que ver una vez que digan qué superficie va a tener cada casa, dónde van a estar ubicados y sobre todo que haya una vigilancia para que no haya actos de corrupción en la adquisición de las reservas territoriales. Ese es el gran tema, que ¿no? Ahí está el gran negocio de quienes pudieran favorecerse. Milton, tu punto de vista. Bueno, esta reforma del Infonavit es todavía un proceso en el cual se encapsula aún más la centralización del poder. ¿Por qué? Porque los fondos pasan a, obviamente, el gobierno y supuestamente hay una junta y todo eso, y pasa la creación de la constructora. Como dices, Javier, va a ser gradual, ¿no? O sea, se ve atractivo, sí, la explicación, el discurso, pero no hay garantía por quien lo está explicando. ¿Quién lo está explicando? Quien hundió a Pemex. O sea, ahorita Pemex tiene un problema con proveedores. O sea, están haciendo cola los proveedores para que les paguen lo que nunca había pasado en Pemex. Y pues con Octavio Romero, ¿no? Entonces, y por más que explique Octavio Romero, no le crees. ¿Por qué? Porque viene de un pasado, de un pasado de Pemex, que pues ve cómo dejó la paraestatal. Entonces, van a crear la empresa, la cual no va a ser paraestatal. No hay una regulación que vayas a decir, oye, ¿cómo va a estar el trabajo de esta empresa? Y efectivamente lo que dice Javier, el tema de los terrenos, la plusvalía de los terrenos, o sea, ¿cómo va a estar ahí la especulación? ¿Por qué? Porque el gran tema es, bueno, ¿dónde van a estar y dónde vas a construir? Luego, las asignaciones de las casas, o sea, que no hay un proceso de corrupción o que, oye, mira esto por aquí. Y la parte de, obviamente, los precios de cemento, varilla, de todo lo que son los materiales para construcción y el proceso de esta, que es un indicador económico que te dice si va sobre los precios, si va a haber inflación o si se va a mover la inflación. Ahí hay un tema. ¿Por qué? Porque ya hay un anuncio de 1 millón de viviendas que se van a construir. Entonces, al dar este anuncio, el gobierno, vas generando que tanto la oferta y la demanda, sobre todo la oferta, pero sobre todo la demanda de estos del cemento, de la varilla, todo lo que tiene que ver con la construcción, empieza a especular y pueda subir, y eso genere que haya un aumento en los precios, ¿no? Entonces, aguas con esta parte. No se le ve por dónde a esta nueva reforma, y tal vez por eso también una parte del pleito que hubo en las cámaras, pues es que les bajaron la ventanilla al Senado y le dijeron, la Cámara de Diputados le dijeron, hey, hasta febrero, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de los fondos de 56 millones de trabajadores, o sea, estamos hablando del 40% de la población. Y esos fondos de 2.4 billones de pesos, pues es casi el 8% del Producto Interno Bruto. O sea, no es cualquier cosa, pues. Entonces, si ya vemos cómo el régimen está yendo por recursos, entonces esto sí llama la atención, pues. O sea, 2.4 billones de pesos, pues algo nos da a entender. Entonces, ¿qué están tratando?
discurso, esto, lo otro, lo vamos a hacer las casas para los trabajadores, lo mejor, van a ser accesibles, pero no se ve por dónde. Así es. Francisco. Ese es el grave problema. El gobierno federal no haya de dónde agarrar dinero. Ya vimos lo que pasó en los últimos 6 años, se acabaron con fideicomisos, organismos autónomos, para, como dice Milton, megacentralizar el poder, es decir, controlar todo, a costa de todo, y si de pasada había por ahí un que otro billón, no millón, billón de pesos, órale. Y ahora se meten con el Infonavit, y mandan a alguien de pésimos antecedentes como administrador de Pemex, donde dejó correr los negocios de ¿quiénes? Pues de la familia presidencial del sexenio pasado, ¿no? La Casa Gris, etcétera, etcétera. Y les valió, siguieron, después de las denuncias, siguieron dándole a esos empresarios de allá de Texas, que pues según le prestaban la casa al hijo del presidente, bla, 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 y aquí no pasa nada. Finalmente, a la hora de las elecciones, para eso está el cártel de las pensiones, para que la gente diga, si no votas por mí, te voy a quitar la pensión. No le hace que ya la pensión, pues no te alcance pues prácticamente ni para los medicamentos. Bueno, esa es otra historia. Si en esta reforma del Infonavit hubieran dejado en claro que aunque se lleven esos 2.4 billones de pesos a la Tesorería Federal, no los van a tocar absolutamente nada, y que van a rendir cuentas. Imagínense ustedes todo lo que se genera en intereses, tener 2.4 billones en un banco. Es decir, cuentas claras, transparencia. No, obviamente que no. Nos lo advirtió el propio secretario de Hacienda actual, que es el mismo del sexenio pasado, de que en el presupuesto del 2025 se iba a hacer una pausa en el gasto, que porque, y lo dijo él, el 2024 se destinó bastante dinero a concluir las magnas obras del presidente López Obrador, pero oh sorpresa, que en el presupuesto del 2025 lo terminado trae bastante recursos todavía, que porque faltan algunos tramos de aquí, otros tramos de allá, en fin. ¿Qué va a pasar cuando se vayan acabando esos fideicomisos? Y pues ya, acuérdense cómo le fue al Poder Judicial. Hey, ¿tienes un fideicomiso? Échalo para acá. Oye, en las Afores como que hay algunas que no saben a quién se las dieron, vénganse para acá las Afores. Va a llegar el día, ya lo intentó el presidente López Obrador, cuando dijo, y también hay que revisar cómo está eso de las reservas del Banco de México. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos a que en un tiempo, no sé, 1 año, 2 años, cuando mucho, o se sigue en México mega endeudando como lo están haciendo actualmente, o vamos a ver si se resisten a meterse con las reservas que tenemos internacionales en el Banco de México, que aparentemente sigue siendo autónomo, pero es una situación bastante delicada. He escuchado a varios expertos en el tema y me dice que en eso va a topar, porque también se ha resistido el gobierno federal a lo más fácil, es decir, impuestos, nuevos impuestos, más impuestos. Ahí está el detalle, como dicen. Francisco, saludos a Jorge García, nos envía una nota informativa, por ahí se las compartí, de todo lo que implica los cambios al Infonavit, entre ellos por la creación de una filial constructora. De fondo, pues habrá que ver, ¿no? También, Javier, si se sanciona todos estos fraudes que se dice se están detectando, y 2, si realmente, independientemente de todos los cambios y el proceso, si realmente habrá más acceso a la vivienda a los trabajadores, ¿no? Que la gran mayoría de los trabajadores pues no les alcanza el monto del crédito por una vivienda. Bueno, es que ese es el deseo, es el punto. Y ese es el espíritu por el cual nació Infonavit. En este tema de los problemas de la corrupción no es un tema nuevo, y lo comentabas. Yo creo que hace 4 o 5 años este tema se ventiló, y se ventiló públicamente, donde no solamente están funcionarios, notarios públicos, abogados, incluso jueces, porque muchos se llevaron a juicio, y juicios medios amañados allá, pero que yo conozca, no recuerdo muy bien si creo que sí hubo algunas detenciones, sobre todo en el estado de Nayarit y Jalisco, pero después ya no se supo más. Y si hoy te está diciendo que no hubo castigo, bueno, pues esto hay que recordar quién gobernaba el sexenio pasado y por qué motivos no se fincaron responsabilidades, que hoy se saca a colación este tema como una justificación al
los criterios y a los cuestionamientos que se le están haciendo, sobre todo en la parte patronal y la parte laboral. Ese es un tema bastante polémico porque se rompen los equilibrios. Hoy actualmente, como todo organismo que tienes una comisión de vigilancia, pues siempre hay nones para que nunca haya empate. Y en este caso lo que se está haciendo es que se le dan 2 representantes al sector obrero, 2 representantes al sector empresarial, pero el Estado lleva 3 con el director, que tiene el derecho de veto, de vetar todo lo que puedan aprobar. Ese es donde entra el cuestionamiento. Entonces ahí se está rompiendo los equilibrios, porque se va a hacer lo que el Estado diga o lo que el director le dé la instrucción de que se va a hacer. Y otros los cuestionamientos del director por su pasado tan deficiente que tuvo en Pemex. Efectivamente, Pemex está súper endeudado. Pemex recibe recursos fiscales del Estado, cuando anteriormente era el mayor aportador de recursos fiscales para la Federación. Entonces, este asunto de la vivienda, que todo mundo que dice que bueno, que vayan a ofertar vivienda a bajo costo, accesible, de buen tamaño, es un deseo yo de cualquier mexicano, de las nuevas parejas. Lo que todavía no sabemos es cuál va a ser ese proyecto, qué tipo de viviendas, qué superficie van a hacer y cuál va a ser el valor y el porcentaje que les van a retener a los trabajadores que sean beneficiados con la vivienda. Si ya van a estar a tasas fijas o van a ser variables, que ese es uno de los temas más preocupantes, sí, ¿no? Cuando te dan una tasa variable, que te digan que en esos momentos la tasa ha ido bajando, y habrá que decirte que si efectivamente ya anunciaron que a fin de año hay un ajuste a las tasas bancarias hacia abajo. Así es, en los cambios también viene un nuevo modelo de arrendamiento social que introduce la posibilidad de arrendar la vivienda con opción de compra. Las rentas no podrán superar el 30% del salario de los trabajadores. Se permite al Infonavit adquirir terrenos, Milton, construir viviendas y participar en procesos con entidades públicas y privadas. Desvinculación de la supervisión bancaria, riesgo de uso político de los recursos, advierte esto la iniciativa privada, y el patrimonio de Infonavit pues no debe dejar de pertenecer, dicen, a los trabajadores, aunque ya de por sí es muy complejo. Si no ejerces tú un crédito, a veces es muy difícil recuperar tu dinero, ¿no?, de Infonavit. Y es la parte que decía Javier de los terrenos, sí. O sea, a ver, esta empresa va a tener el control del patrimonio del Infonavit y de los fondos, ok, sí. ¿Y a quién le va a comprar los terrenos? Sí. O sea, ¿de dónde? O sea, ¿qué uso va a haber? O sea, no hay regulaciones, no hay transparencia. Y bueno, partiendo de ayer, de un comentario que hacía Francisco, recordemos que el Infonavit se crea con Echeverría en 1972. Con Echeverría se da el asesinato de don Eugenio Garza Sada, un modelo de empresario del norte. Y él, dentro de su ideología, era, ok, el trabajador, o sea, hay que darle todo por parte del salario y de la empresa, todo para que pueda hacer su vida. Y todo es salud. Ellos tenían un modelo de salud antes del Seguro Social. En Monterrey, el Grupo Monterrey, don Eugenio tenía una parte de un modelo de provisión de seguridad social, pero también de vivienda. Y era lo que decía Javier. Y de educación. Y de educación, es correcto. Entonces, digo, de ahí viene el TEC, ¿no? Pero también parte de eso, pero parte de eso era que la vivienda estuviera cerca de la fábrica, ¿no? Sí. Entonces, había todo un modelo de estabilidad, de certidumbre laboral, pero sobre todo de darte derechos y de darte, pues, cómo hacer las formas de vida, ¿no? Entonces, tus formas de vida. Entonces, el Infonavit se crea con Echeverría. Y ahorita lo que estamos viendo con esta reforma, o sea, ahora sí que ni Echeverría lo hubiera pensado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos en un neoecheverriato. ¿Qué va a pasar si truena la empresa? Si la empresa de repente ven que no está haciendo su chamba, ¿quiénes van a entrar? ¿Va a entrar la empresa privada? No ir a ser como la boticota, esa farmaciota que... Claro, Francisco, van a entrar los militares, a hacer la labor. ¿Por qué? Porque, a ver, hay todo un... O algún empresario constructor de la mafia del poder. Sí, pero vinculado también a los militares. Claro. ¿Por qué estamos viendo? Hay todo un discurso de la 4T porque dicen, es que el neoliberalismo, sí,
pero ellos también son muy neoliberales. ¿Por qué? Porque al empresario lo dejan solo. Y al dejar solo al empresario, eso es neoliberalismo. O sea, que la empresa, que la oferta y la demanda se regulen y todo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un régimen nacionalista bonapartista. O sea, Napoleón Bonaparte, todo lo que hacía, abrir caminos, los militares. Proveer de comida, los militares. Entonces, estamos un régimen nacional populista conformado por gente de izquierda que gobierna sostenido con militares. Cuando estaba el licenciado Peña Nieto no decías eso, Francisco. Tu conclusión. No, de Peña Nieto me lo acabé hasta... La verdad, no se me ha ido liso ningún presidente en funciones. ¿Se acuerdan de allá en Mazatlán cuando Felipe Calderón? Sí, cómo no. En el centro de convenciones, que los gorilas del Estado Mayor Presidencial pues se pusieron excesivamente pesado con nosotros, que íbamos al centro de convenciones a darle cobertura a un programa nacional de promover el turismo. Sí. Oye, pues no. Entonces, en sus narices enfrente, con micrófono abierto, escuchaban ellos porque estaba bastante molesto un servidor y pues prácticamente les decía lo que eran, ¿no? O sea, unos gorilas, ¿no? Que la verdad, con respeto al zoológico. En fin, pero volvemos a lo mismo, pues. Donde ven un billetito bien parqueado, dicen, aquí hay dinero, jálatelo para acá. ¿Por qué? Bienvenidos los programas sociales, sí. La situación es, ¿para cuántos años va a alcanzar repartir dinero? Es decir, si no generas crecimiento, si no generas riqueza económica, si no generas empleos, etcétera, no hay circulante, sí. No hay nada de eso. Es como yo tengo un amigo que él tenía una fábrica de tabiques, pero lo hacía de manera manual y de repente se mecanizó y cuando menos pensó dijo, bueno, ya tengo los patios aquí llenos y llenos de tabiques, ya no gasto tanto en personal, pero no hay quien me compre el tabique. Si ese modelito se reproduce y vas desempleando a la gente, pues esa gente que pierde su empleo no tiene un poder adquisitivo para comprarte un tabique, por así decirlo. Entonces, en esa situación, el presidente López Obrador decía que lo del Producto Interno Bruto es un invento de los neoliberales. Que no, que lo importante es el bienestar, y de ahí nació que ahora todo es el bienestar de todo, bienestar para acá, bienestar para allá. Como en su época fue el Ipscoplamar, en la época del Salinato y de Echevarriato y toda esa bola. Pero, insisto, sí, bienvenidos los programas sociales, nada más que México en los últimos 6 años se pronosticaba siempre al inicio del año y al inicio de cada año durante el sexenio de López Obrador que iban a tener un crecimiento del 4, que del 5, que del 6, y nunca pasó del 1.1. De ahí no pasó. Entonces México no ha tenido crecimiento, hay problemas y aparte tenemos la amenaza acá en del Bravo a partir del 20 de enero, ya nos está dando con todo y todavía no se sienta en la Casa Blanca, Donald Trump. ¿Qué repercusión va a tener las políticas durísimas que Donald Trump trae contra México? Un hombre que nunca amenaza en vano. Él cuando dice voy a hacer esto, lo hace. Entonces, estamos ante una tormenta perfecta para un 2025, pues bastante oscuro. Así es. 30 segundos, Javier. Sí, el problema ahorita del problema de la vivienda es que se dice que hay un déficit de más de 8 millones de vivienda y que normalmente las empresas constructoras no han ido construyendo porque no hay capacidad. Y ayer un radioescucha nos decía que esto no era cierto, que hay muchos fraccionamientos solos. Efectivamente, muchos fraccionamientos se han hecho, pero para gente que tiene capacidad económica para adquirirlos. Por alguna razón se ha suspendido la actividad inmobiliaria, sobre todo en Sinaloa, en estos últimos 3 meses, pero anteriormente posiblemente puede ser también la ubicación, la calidad de la vivienda, la carencia de servicios. O sea, todo esto cuenta y esto es esta es la duda que se tienen en cada entidad federativa. ¿Cómo van a ubicar cuáles son las necesidades de los trabajadores? ¿Dónde vive cada trabajador? ¿Dónde requiere construirse las viviendas? ¿Y dónde hay espacio disponible? Esa es su situación. Porque hacia dónde va el desarrollo de la ciudad. Yo recuerdo que cuando inicia Renato Vega Alvarado su administración,
había una proyección de que las pronósticos que se tenían es que la capital del estado debía de crecer hacia el sur del estado. Y hubo compra, mucha gente empezó a comprar terrenos para especular. Algo sucedió ahí y cambiaron después la vocación del uso del suelo y nos fuimos hacia el oriente, donde ha habido problemas graves de inundaciones, porque se empezaron a hacer, y a mí la gente que conocía muy bien este tema me dijo, nunca vayas a comprar allá, está en una parte baja y tarde que temprano se va a inundar. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton, tu comentario final, 30 segundos. Parte de la Ciudad de México, en esta elección que hubo, la ganó Morena obviamente por el trabajo que hicieron, pero hubo un discurso que tenían, que era el cártel inmobiliario. Sí. El cártel inmobiliario que era la gente del PAN, ¿no? Del PAN de la Ciudad de México. Con esto, y esa empresa, y esa parte, esa propiedad de comprar reservas y todo eso, aguas con las inmobiliarias, ¿no? Con eso. O sea, ahora sí se va a hacer una federación inmobiliaria, ¿no? Entonces, aguas con eso. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco, 30 segundos. Y eso de que dejaron pendiente si aprobaban o no que ya decidieron aprobar esta reforma, y hoy pues así lo dio a entender la presidenta Sheinbaum. Ahí inclusive bromearon en lo que exponía el señor Romero, toda la historia de corrupción del Infonavit. Nada más que hay algunos exdirectores, entre ellos Alejandro Murat. Así es. ¿Qué le tronó él este asunto de la corrupción? Bueno. Y ¿te refieres al senador de Morena? Al senador de Morena hoy, Pero de parte del cártel de Amor con Amor se paga. Le duela donde les duela a los fanáticos, con todo respeto. ¿No es miembro fundador de Morena? No. No, no, claro que no, pero Amor con Amor se paga, pues, o sea, entonces por eso le dieron ese chupirul de 6 años para que tenga también ¿cómo le llaman? Que no les hacen nada. Fuero. Entonces te digo, ¿van a llegar hasta eso? Claro que no. Y después van a decir que se ataca a Alejandro Murat porque son nuestros adversarios los que no hacen grandes estas cosas y bla, 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 y jijiji, y síguele para adelante. En fin, puede que ahora hacen ese tipo de, aunque tienen mayoría, los aprueban por allá en la madrugada al amanecer, ¿no? Para hacer la cansada, etcétera. En fin, pero vamos a ver qué ocurre y qué posicionamiento va a adoptar el sector empresarial y el obrero ante pues robo que se quiere hacer objeto a los fondos de Infonavit. Esa es la palabra correcta. Y bueno, finalmente pues hoy es día muy importante en la familia. Hoy es cumpleaños de uno de mis nietos, Diego Arismendi Duarte. Cumple 15 años Diego, y antes de que me digan algo quiero decirles que ya hubo regalo por adelantado. Claro. Bueno, a ver videos, van a ver videos, a ver si es cierto. No, bueno, sí, bueno, el regalo. Bueno, buenísimo, y aparte. ¿Para quién? ¿Para él o para ti? No, para él. Pero ellos todavía dicen que no tienen edad de regalarle al abuelo cuando cumple años, ¿no? Pero siempre me felicitan. Pero a Diego se le da por su cumpleaños y se le da su Navidad, porque yo siempre sufrí que me empalmaban mi cumpleaños con mi Navidad y eso se siente bien feo. Muchas gracias, Francisco. Muy buenos días, Sinaloa. Así nos despedimos, se queda bien acompañado en Que Vibra, el show del Mariconcho. Le invitamos a pasar a nuestro portal, losnoticieristas.com. Está destacada la entrevista que tuvimos esta mañana, el resumen de esta entrevista con la senadora Imelda Castro, vicepresidenta del Senado de la República, senadora por Morena. A tregua navideña entre cárteles en pugna en Sinaloa, llamó la vicepresidenta del Senado Imelda Castro. En realidad hubo expresiones que sorprendieron ahí y argumentó también justamente esas expresiones de este llamado a la tregua a los grupos en pugna, grupos delincuenciales. También lo podrá encontrar usted el video en unos minutos más en Los Noticieristas, nuestras redes sociales, en todas las plataformas. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.